Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más por este espacio contigo para traerte una palabra de parte de Dios, una palabra para ti. Y para esto quiero que vayamos a Primera de Samuel en el capítulo 23. Voy a leerte una porción de una historia muy interesante que te va a confrontar en esta hora para que pongas tu mente a analizar si tú consultas con Dios antes de tomar decisiones. Sabemos que en realidad Dios no es la última opción, sino que Dios siempre debe ser nuestra primera opción. Por lo regular, las personas piensan que cuando ya no le queda más nada, deben buscar a Dios. Pero debe ser al contrario. ¿Por qué esperar llegar hasta el final de la situación en vez de desde el principio tomar cartas en el asunto, tomando la dirección correcta? Y sabes que cuando consulta con Dios, Él siempre te dará la respuesta correcta. Amén. Dios tiene varias respuestas. Dios puede decir sí, Dios puede decir espera o Dios puede decir no. O sencillamente puede decir haz esto. La cuestión es que cuando Dios responde hay que obedecer. Y lo que me gusta de Dios es que Dios nos responde y nos da la oportunidad para nosotros asegurarnos de que su respuesta viene de Él. El Espíritu Santo en nosotros siempre nos dará convicción de cuando la respuesta viene de Dios. Y esto es importantísimo. Así es que yo quiero que leamos esta historia que tiene que ver con David en el tiempo que estaba siendo perseguido por Saúl. Sabemos que ya Saúl había sido desechado para este entonces y que David había sido ungido para rey. Y ya estaban en la etapa donde Saúl estaba en celo, sabiendo todo esto, y estaba persiguiendo a David para matarlo. Así es que yo quiero que pongas atención al contexto de la historia y vamos a leer un poquito, pero tienes que prestar atención a la lectura, tienes que prestar atención a la historia, porque de aquí es que el Espíritu Santo va a extraer la palabra para ti. La palabra que el Señor tiene para ti la va a extraer de aquí. Y te voy a decir de antemano, ¿consultas tú con Dios? ¿Consultas tú con Dios? Pero cuando consultas, obedece lo que Dios te ha guiado a hacer, porque es que a veces las respuestas de Dios no son en la manera que esperamos. Y entonces ahí nuestra mente se divide en dos. Y también hay otros factores por ahí. Y por eso es necesario que leamos esta historia más o menos completa en esta parte, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que debe de tomar en cuenta. Primero toma en cuenta si consultas con Dios. Y después que consultas con Dios, ¿qué haces con la respuesta que Él te da? Así que vamos a leer esta historia. Vamos a Primera de Samuel 23, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Aquí estamos. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
quiero que estés pendiente a lo que estamos leyendo. Hay palabra para ti en estos versículos. Vamos a seguir con el versículo 5. ¿Estás prestando atención? Es importante. Fue, pues, David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Luego dijo David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Yo espero que tú hayas escuchado esto. Quiero que hayas observado algunas cosas. Primero, Keila. Este era un lugar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Que los filisteos iban a atacar este lugar. Y David escuchó que esto iba a pasar. Y David decidió ayudar a Keila. Sencillamente, David supo que alguien iba a tener un problema y David decidió consultar a Dios para ver si ayudaba a esta gente. Ok, esto es lo primero. Vamos a poner todo esto y quiero que vayas a la misma vez que vamos repitiendo la historia. Quiero que lo vayas analizando en tu vida y quiero que vayas entendiendo la trama que pasa aquí y cómo esto se puede recrear en tu propia vida. Lo primero es que David escucha que los filisteos van a combatir contra Keila. Es posible que tú hayas escuchado que alguien está en problema. Alguien que sencillamente tú quisieras ayudar. Pero antes de tú decidir ayudarlo, tú entiendes, es tu deseo, es lo que te viene a tu mente, es lo que te viene a tu corazón. Pero tú decides que tú primero vas a consultar a Jehová. Esto es lo primero que tienes que escuchar como una palabra para ti. Aunque tú tengas un buen deseo, aunque tú tengas un buen pensamiento, aunque tus motivaciones sean correctas, aunque tus motivaciones sean justas, ¿realmente es la voluntad de Dios que tú hagas eso? Esa es la primera pregunta. Quiero que la anotes. Sigamos. ¿Qué hizo David? David tenía ese deseo, pero su primera decisión no fue: lo que yo quiero hacer es bueno, lo que yo quiero... No. Su primera decisión fue consultar a Jehová. Le llegó un pensamiento, le llegó un deseo. Las motivaciones eran buenas, pero lo primero que hizo fue consultar a Jehová, a ver qué decía Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y vino la respuesta de Jehová. Esto es muy importante. Tú no puedes actuar, tú no puedes accionar en un pensamiento. Óyeme, si consultaste a Dios, espera la respuesta de Dios. No hagas nada, no te muevas sin una respuesta de Dios. A veces
lo que Dios hace es silencio. Y cuando Dios hace silencio, no podemos movernos. Tenemos que esperar qué Dios va a decir. Pero aquí David consultó a Jehová y Dios le respondió. ¿Qué le dijo Dios? Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David escuchó la voz de Dios y obviamente en el versículo 3, David consultó lo que había pensado con los hombres que estaban con él. Porque mira lo que pasa en el versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Aquí están. La próxima cuestión que quiero que observe, opiniones. Óyeme. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice la Biblia, pero nunca nadie te va a dar una mejor respuesta que la que te dé Dios. Y no es que te vuelva orgulloso cuando busques a Dios y Dios te responda. No. Yo he escuchado personas por ahí, no, que Dios a mí me habla y si Dios a mí no me lo dice, no, espérate. Es que tenemos que seguir siendo humildes. Pero la humildad no tiene que ver con que si ya Dios te dio una respuesta, esta es la voz que tienes que tener firme en tus oídos. Especialmente si tú eres el líder y Dios te dio una respuesta, aunque tú escuchas a las personas que están contigo, tu confianza tiene que ser en Dios. Aunque las personas que estén contigo no tengan el mismo sentir, el mismo motivo, la misma opinión, cuando Dios te dio una respuesta, la respuesta de Dios siempre será la mejor. Así es que camina siempre de acuerdo a la respuesta de Dios. Si consultaste con Dios, ya tú no tienes, óyeme, tú informa la decisión que tomaste, pero las opiniones tienen que cerrar tus oídos. ¿Por qué? Porque cuando vienen opiniones contrarias a lo que Dios te ha dicho, lo que despierta es una duda. Y cuando viene la duda, hay una interferencia entre la respuesta de Dios y tu fe en lo que Dios te ha dicho. Y todo lo que no proviene de fe te va a traer problemas. Y tu fe tiene que estar fundamentada en una palabra que Dios te respondió, que Dios te dijo. Entonces, si Dios ya te respondió, las demás opiniones, tú no tienes que ofender a nadie. Tú no tienes que decirle, no, sus opiniones salen sobrando. No, la respuesta blanda, siempre. Sé sabio. Cuando Dios te haya dado una respuesta, no vas a ir en contienda contra los que tengan una opinión contraria. Sencillamente vas a ir con humildad y le vas a decir, ya Dios me dio una respuesta. Vamos a avanzar confiando en Dios. Y mira lo que pasa aquí en el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Me gusta esta parte aquí. ¿Por qué? Porque David sencillamente lo que hizo fue darle una tregua a los que estaban con él. No es que aquí aparente en ninguna manera que David dudó de Dios, sino que entiendo por el Espíritu que sencillamente David dijo, voy a confirmar que todo esté de acuerdo, y esto es sabio. Y la confirmación no debe ser con los que te dan las opiniones. La confirmación debe ser siempre con Jehová, que te dio la respuesta. Pero es lo mismo. Tienes que venir con humildad nuevamente delante de Dios. No, Señor, tú me tienes que volver a dar una segunda respuesta. Confírmame esto. No, es que a veces tenemos tan mala actitud. Es nuestra actitud que a veces hace que las cosas tomen otro giro que no debe ser. Y por eso es que yo quiero que tú escuches esta palabra, porque tu primera opción es consultar con Dios. Y tu segunda opción, cuando tú escuches palabras contrarias, es consultar con Dios nuevamente. Y mira lo bueno aquí. Dice, y Jehová respondió y dijo, levántate
desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila. Vamos a pararlo aquí. Lo próximo que quiero que observe es que David consultó, primeramente. Luego se lo informó a sus compañeros. Y luego que escuchó la opinión de sus compañeros, volvió y consultó a Dios. Y Dios le respondió lo mismo, porque Dios no varía. Amén. Lo único que puede hacer que la trayectoria del curso de algo cambie son tus decisiones, no lo que Dios ha dicho. Si tú decides hacer lo contrario de lo que Dios te guió a hacer, tú puedes estar seguro de que lo que va a venir después de eso es diferente a lo que Dios te dijo. Porque si Dios te da una dirección, el resultado de esa dirección va a ser si tú obedeces lo que Dios te ha dicho. Valga el aclaramiento, o sea, es como que se cae de la mata. Si usted camina por ahí, usted va a llegar allí. Y si usted decide irse por otro lado, usted no va a llegar allí, usted va a llegar a otro lado. Eso es como algo de lógica, inclusive. Si usted sigue la dirección de Dios, usted tendrá el resultado de Dios. Si usted decide tomar otra decisión, sabrá Dios cuáles serán los resultados, pero no el de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Lo que va a pasar si tú haces lo que Él te dijo y lo que va a pasar si tú no haces lo que Él te dijo. Y a veces la gente queremos pensar, ay, que Dios me castigó porque no lo obedecí. No, Dios sabía de antemano que si tú tomabas otra dirección, el final iba a ser otro. Eso hasta lógico es. Así es que esta es la cuestión próxima. Obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Obediencia a lo que Él te diga. Obediencia a su guía. Levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Y qué hizo David? Hizo lo que Dios le dijo. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, tal y como Dios lo dijo. Y libró David a los de Keila. Yo me imagino que tú pensarás que los de Keila estaban sumamente felices de que David fue y los libró, derrotó a los que le estaban haciendo la guerra a Keila. Todavía sus hombres tenían miedo de ir. Aún David, confiando en una palabra que Dios le había dado, le dijo, vamos. Y sucedió lo que Dios dijo. Esto nunca va a ser diferente. Si tú sigues la guía de Dios, tú vas a tener el resultado de Dios. Porque lo bueno es que Dios te da la guía garantizándote el resultado que va a ser bueno para ti y para los que tú estás ayudando. Porque aquí David realmente estaba pensando en Keila. Y aunque David tomó sus ganados de los filisteos, o sea, David obtuvo una recompensa por la derrota, pero David, su primera intención no era la recompensa de derrotar a los filisteos y de tomar su ganado, sino que el motivo principal de David era librar a Keila. Y así fue, libró a Keila. Pero siempre que tú haces algo bueno para otro, Dios te va a recompensar con cosas buenas para ti también. Pero la cuestión aquí es que muchas veces tú haces cosas buenas para otro, obedeciendo a Dios, y esos otros te salen muy mal agradecidos. Porque entonces tú los ayudaste a ellos en sus circunstancias y cuando a ti se te presenta una, entonces viene la traición. Yo quiero que tú escuches lo próximo. Por eso es que quiero leerte lo próximo también, porque aquí pareciera que se cierra una parte de la historia. Pero yo quiero contarte lo que sigue en el resto, porque mira lo que le pasó a David después de haber ayudado a esta gente, que es algo que te puede pasar a ti también. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puerta y cerradura. Bueno,
Recuerda lo que te dije al principio. En este tiempo David andaba huyendo de Saúl. Ese era su problema personal. Pero él puso su problema personal a un lado para ayudar a estas personas. Y la cuestión es que cuando tú sientes algo bueno para hacer y Dios te dice hazlo, tienes que obedecer a Dios individualmente si te lo van a agradecer o no. Porque es que Dios está formando un corazón en ti. Fíjate, este hombre tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que David tenía un corazón conforme a él? Él obedecerá todo lo que yo le diga. Y este hombre estaba aquí siendo probado en esa obediencia, por encima de todo pronóstico. O sea, en este punto, siendo un hombre que está perseguido, fue a ayudar a un pueblo que estaba en problemas, aún sabiendo que esto le podía traer un problema. Pero lo que pasa es que cuando tú ayudas a alguien, tú siempre crees que ese alguien jamás, óyeme, te traicionaría. No es que tú hagas las cosas para que te la agradezcan. Pero como digo yo, no es que te den galleta tampoco. O sea, no es que te claven el puñal por la espalda. Y mira lo que pasó. Saúl supo que David estaba en este lugar. Y este lugar era un lugar que estaba cercado, dice, con puerta. Era una ciudad que estaba encerrada con puertas y cerradura. Entonces convocó a todo el pueblo a la batalla, todo el pueblo, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, o sea, para acercarlos. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Recuerda que el efod era el pectoral que tenía las piedras, el urín y el tumim, y que a través de esto ellos consultaban a Dios. Entonces el sacerdote estaba con esas piedras, el urín y el tumim. Y como él fue a David, David vino hacia él y le dijo, trae el efod, vamos a consultar a Dios. Otra vez, quiero que vea, David vuelve a consultar a Dios en cada etapa, en cada circunstancia, en cada situación. ¿Estás consultando tú a Dios? Y óyeme, fíjate lo que dice Saúl aquí, Dios lo ha entregado en mis manos. Verdaderamente, ¿tú crees que Dios te va a entregar en las manos del enemigo cuando tú lo estás obedeciendo a él? Jamás, jamás. Dios jamás te entregará en las manos del enemigo cuando tú tienes una comunión con él, cuando constantemente tú te presentas delante de él para consultar en todo lo que vas a hacer. Y yo sé que hay personas que dicen, escuché a un pastor por ahí que aprecio mucho, que dijo, es que hay gente que consultan hasta con Jehová todo, como que Jehová se mete en cosas insignificantes. Dios es tan grande que hay gente que cree que Dios no se mete en las cosas pequeñas. Y yo no sé, si no se mete en las cosas pequeñas de esa persona, no se meterá en la de esa persona. Pero yo te garantizo que cuando tú tienes una comunión con Dios, Dios se mete en todo lo que tú le abres la puerta para que se meta. El Espíritu Santo se mete en todo lo que concierne a tu vida, y te lo digo por experiencia propia. No, hay gente que dicen hasta que Dios le dijo que no beba café. Pues mire, sí, hay gente que Dios le ha dicho no tome café, ya sea porque su organismo le hace daño, le va a causar un problema en el futuro, o porque sencillamente está atado a eso y Dios lo quiere libre. Hay razones por las cuales Dios te pide pequeñas cosas. No bebas soda. Sí, Dios te puede decir que no bebas soda porque tal vez tus riñones no tienen la misma fuerza que tengan los riñones de otros, y Dios te dice, a ti no te conviene tomar soda. Y diferentes cosas que a otros no le hacen mal y a ti sí te pudieran hacer mal. Dios sí te dice que haga cosas. Óyeme, muchas de las cosas que son de apariencia física, que Dios te pide que hagas, realmente nunca son por el qué dirán o por la religión, sino muchas veces porque tiene que ver en algo específico contigo, con tu vida, con tu circunstancia, con tu situación, tal vez con tu metabolismo. Mire, Dios se mete en todo. Si usted quiere que Dios se meta en todo en su casa, créamelo, Dios se mete. Usted puede ir a hacer compra al supermercado con el Espíritu Santo. Créamelo que sí.
Créamelo, yo lo he vivido. Si alguien le dice a usted que no es cierto, es sencillamente porque esa persona no lo ha vivido, no lo ha vivido, pero pruébelo usted, yo lo probé y sé que es cierto. Jehová se mete en todas las cosas, pero usted tiene que tener un nivel de comunión con Dios 24/7. Usted tiene que ser, como dice Pablo, ore constantemente, ore sin cesar, ore en todo tiempo. Usted tiene que estar en oración en todo momento y usted puede estar seguro que Dios, usted puede consultarle a Dios para todo, absolutamente para todo. Claro, usted no le va a preguntar a Dios si puede robar. Eso es un mandamiento establecido ya. No estamos hablando de necedades, pero estamos hablando de cosas que son pequeñas, que aún son importantes para Dios en su vida. Dios tiene cuidado de usted. Y cuando la palabra dice que Dios tiene cuidado de usted, no es en una cosa sí y en la otra no, sino en todo su ser, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Y si hay cosas que le hagan daño a su cuerpo, Dios va a tener cuidado de usted en esas cosas. Y recuerde algo, Dios nunca lo va a entregar a usted al enemigo. Usted puede abrirle puerta al enemigo, pero Dios nunca lo va a entregar. Jamás, jamás. Usted solamente tiene que tener comunión con Dios, consultar con Dios cada vez. Está usted consultando con Dios todas las cosas. Si usted nada más está consultando algunas, es hora de que comience a añadirle más. Si no consulta ninguna, pues entonces comience a consultar. Y si consulta todas, siga consultándola todas. Pero yo le pregunto, ¿está usted consultando con Dios? Consultando todas las cosas que tienen que ver. Si es que sigamos aquí en el versículo 10 del capítulo 23 de Primera de Samuel. Y dijo, después que el sacerdote Abiatar le trajo el efod, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Tú te imaginas? O sea, Dios te está diciendo algo clave. Tu confianza absoluta tiene que ser en mí. No crea que por tus buenas obras otros pueden ser fieles a ti. Confía en mí, primero en mí. Esto es clave. No importa cuántas cosas buenas tú hagas para el hombre, confía en Dios. Y yo no te estoy diciendo que no llegues a cierto nivel de confianza con algunas personas, pero la cuestión es que hay un dicho en el mundo por ahí, que donde mi sangre corra peligro, ahí se acabó todo lo otro. Y esto es una característica muy particular de las personas egoístas o las personas que primero piensan en ellos y después en los demás. Y la cuestión es que tiene que haber un balance. El mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En este contexto tú puedes pensar, piensa en tu prójimo como en ti mismo. Pero Dios dice que en la manera que tú piensas en tu prójimo, piensa en ti mismo, te está diciendo, tiene que haber un balance. Y cuando solamente tú puedes oponer la situación de tu prójimo primero que la tuya, o la tuya primero que la de tu prójimo, cuando Jehová te dice. Y para esto necesitas consultar a Dios, a ver qué es lo que conviene en ese momento. Y sea lo que sea que Dios te responda, si te vas a poner en segundo lugar para obedecer a Dios, porque Dios quiere hacerlo así, sigue confiando en Dios. Dice la palabra, maldito el hombre que cree en otro hombre. O sea, tú caes en maldición cuando tú desvías tu confianza solamente porque cree que estas personas, esto no es que tú le hiciste un favor hace 1000 años, esto es que tú acabas de sacarlo del problema de su vida. Podían morirse todos, pero realmente eso era que le tenían temor a la muerte. Entonces, le tenían temor a los filisteos, ahora le van a tener temor a Saúl. Entonces, ayuda, obedece a Dios, pero nunca crea, jamás. Vas a terminar muy decepcionada, muy decepcionado si crees que por tus favores las personas, cuando llegue la hora de lo mismo,
de salvarse ellos, no van a pensar en ti. No todo el mundo consulta a Jehová como tú. No todo el mundo tiene una comunión con Dios como tú. Si tú tienes una comunión con Dios, si tú consultas a Jehová y tú pones tu situación en segundo lugar para ayudar a otros, hazlo para la gloria de Dios. Dice la palabra que todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Y yo te digo en este día, si vas a ayudar a otros, hazlo para la gloria de Dios. Porque Jehová les respondió, sí, descenderá. O sea, le está respondiendo que sí que Saúl va a descender. Y dijo luego David en el versículo 12, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres. Mira, que David estaba teniendo cuidado de sus hombres. No pensó en él solamente. Esto es un hombre conforme al corazón de Dios. Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Aquí está el final de esto. Consulta a Dios para todas las cosas que hagas. Toma en cuenta los mandamientos de Dios. Y tomando en cuenta los mandamientos de Dios, consulta a Dios para todo lo que va a hacer. Y todo lo que hagas para Dios, hazlo para la gloria de Dios, para que no termines decepcionado. Hazlo confiando en Dios, porque créeme, Dios jamás te entregará al enemigo. Consulta con tu Dios, consulta a tu Dios todas las cosas, porque Dios va a obrar a favor tuyo siempre. Obedécelo a Él por encima de lo que está pasando, por encima de lo que pueda pasar. Obedece a Dios, porque Dios nunca te entregará a tus enemigos cuando tú todas las cosas la consultas con Él. Que Dios te bendiga.